la buena gente llega A a buena buena sombra. sombra. Y hoy traemos una invitada que desde que la vimos y de alguna manera Nilka la descubre, me dice esta mujer trae una historia impresionante y que sería muy bueno que compartiera con nosotros. Historias de vida para inspirar, historias de vida para que usted dé un primer paso si aún no lo ha dado. Su nombre es Marta Almanza, pero nosotros le decimos Marta, Mentes Creativas. Gracias, gracias. Me emociona eso que me unan tanto mi nombre personal con el nombre de mi proyecto. Me encanta la idea. Vamos a llegar a todo eso. ¿A quién es Marta como persona y por qué Marta y este proyecto Mentes Creativas se han vuelto una única unidad? Queremos descubrir la mujer detrás del proyecto. ¿Quién es Marta? Bueno, a veces yo misma me pregunto eso y no encuentro la respuesta, ¿no? Yo me pondría Eva, que es el nombre realmente con el que yo me quisiera bautizar. De hecho, yo me firmo mis obras como Eva. Pero Marta es la primogénita de una familia de campesinos. Nací en La Habana, en un pueblo de la periferia, en Santa María de Rosario, que los primeros libros que existieron en mi casa fueron los míos, porque mis padres, a pesar de haber sido personas inteligentes, mi papá es un hombre genial, no tuvieron una formación académica. Y yo llegué a la casa con muchísimas inquietudes y con mucha necesidad de escaparme también del entorno en el que estaba, y la mejor forma que encontré para escaparme era leyendo. Entonces leí mucho durante mi infancia y, bueno, además de leer ficción y fantasía, leía de manera acrítica, porque no tenía con quién evaluar, ¿no?, lo que leía. Era solamente una niña leyendo y montándose en el mundo de la fantasía que leía. Siempre fui médico, desde que nací. ¿Siempre fuiste ese? ¿Lo decidiste? ¿Lo No lo decidí, visualizaste? yo no sabía, yo no tenía capacidad para tomar decisiones como ningún niño, pero sí tenía desde la infancia la etiqueta de doctora puesta. ¿Pero por una decisión propia o la familia veía en ti? No, bueno, una niña de enseñanza primaria no decide tan así. Pero, por ejemplo, mis juguetes básicos siempre fueron juegos de médico, ¿no? Incluso en segundo grado gané un concurso de disfraces con un disfraz de enfermera, me pusieron una cofia. Yo no tengo recuerdos nada más que del pomo de caramelo que me dieron de premio. Es decir, no había otra, ¿no? Me tocaba ser la doctora de la familia. Y después, ¿cómo devino Marta Almanza en psiquiatra? Ah, bueno, esa es una historia interesante. Realmente en la formación médica en nuestro instituto, la formación que se pasa por psiquiatría es muy breve y no llega a la esencia de lo. Es decir, yo me sentí cómoda cuando como estudiante pasé por la especialidad, pero en ningún momento sentí que ese iba a ser mi destino. Cuando terminé la carrera, la opción que había para hacer especialidad era la medicina integral, me asignaron una posta médica y desde el mismo momento que me senté allí, tuve claridad absoluta de confianza de que ese no era mi mundo, de que ese no era lo que yo quería. Pero ya había salido de mi casa, ya tenía a mi bebé pequeñito, es decir, como a las hernias que les pasa, que pierden el derecho a domicilio, algo así me pasó y me vi atrapada ahí en una circunstancia donde la ausencia de una vivienda propia me hacía permanecer en la posta médica. Y en la posta médica, que empiezo a interactuar con los pacientes, a los pacientes los remito al psiquiatra con determinada frecuencia y resulta que los pacientes regresaban y me decían, no, que va doctora, mi psiquiatra es usted. Entonces, ya yo venía pensando en qué iba a ser de mi vida futura como profesional, porque aquello me estaba marcando demasiado negativamente, ¿no? Y es donde decido que la psiquiatría es la que operativamente me va a ser más útil, porque el ejercicio de la psiquiatría, al punto donde estamos, a nivel de la ciencia, donde está ahora, implica más la personalidad de un artista que una profesión de un científico. Es decir, yo dejaba de ser un poco doctora, pero sin embargo el estatus social que seguía teniendo era el de la doctora, ¿no? Porque era médico, pero no respondía a las quejas cotidianas esas de los pacientes que tienen que responder los especialistas de otras especialidades. La psiquiatría te da una posibilidad más de volar, de abstraerte y sobre todo de establecer relaciones empáticas con las personas, ¿no? De hecho, muchos colegas míos, que son personas con una cualidad, una capacidad intelectual extraordinaria, no pueden ejercer la psiquiatría o la ejercen sin resultados porque se convierten en una tapia entre el paciente y el médico, ¿no? A mí, como soy artista desde que nací, a pesar de que creía que era doctora, se me da bien la empatía, se me da bien la palabra y entonces el paciente siempre sintió que detrás de la bata, bueno, de la bata no, porque realmente uniforme nunca usé,
pero detrás de la persona que estaba en el buró había un ser humano que estaba sintiendo y compartiendo sus emociones en ese momento. Es lo que mejor se me da. Así que las personas, los que nacemos para artistas, tenemos una dosis de empatía muy alta, que nos permite eso, que la obra de arte que hagamos le haga llegar las emociones a la persona que la consume. Esas habilidades en el mundo de la psiquiatría son útiles, pero cuando llegas al límite, es útil, pero te hace daño. Un tanto, me imagino que es lo mismo que le puede suceder a los actores, es decir, es útil, pero ¿cómo te desprendías de ese problema para seguir viviendo? Exactamente. La sociedad, como yo la veo, no es más que una puesta en escena, donde cada uno juega su rol. El rol del médico en la sociedad, por eso hay tantas personas que se hicieron médicos sin haberlo sido, ¿no? Yo tengo amigos que son médicos, escritores. Uno de mis mejores amigos es un historiador increíble y sin embargo es médico. ¿Por qué pasa eso? Porque en el imaginario colectivo de nuestros padres, ser médico era ser una persona de éxito, ¿no? Y entonces la doctora se supone que sea una persona íntegra, moral, decente, próspera económicamente, y ese es el ideal de futuro que tienen los padres para nosotros. El precio de ser la doctora implica vestirse como la doctora, moverse como la doctora, hablar como la doctora. Esa fue una de las primeras cosas que más me afectó cuando llegué a la posta médica, porque en la posta médica tú estás ejerciendo el rol profesional a tiempo completo. Tú no eres mamá, no eres mujer, no eres ser humano en ningún otro momento. Entonces, eso tiende un poco a neurotizar a la persona, ¿no? Si vives pendiente de la opinión ajena o de que el otro piense de ti, vas a tener un nivel de sufrimiento que nunca vas a lograr resolverlo. Pero en el caso del médico, ese personaje que asumimos es una necesidad para tener resultados. Porque el hecho de que el paciente vaya presuponiendo que tú eres el que tiene la respuesta para sus problemas, ya te da una carta a favor para que tú seas útil. En el caso de la psiquiatría, esto se multiplica, porque aún hasta los propios médicos piensan que los psiquiatras tenemos recursos mágicos, no sé, para no estresarnos, para no angustiarnos. Entonces, todo el mundo va a donde está el psiquiatra a buscar evaluación. Tú llega el momento que se te pega tanto ese personaje a la piel que tú solamente evalúas a las personas que tienes a tu alrededor, y ese no es tu objetivo porque te estás robando tu derecho a vivir, ¿no? Eso es uno de los grandes problemas que tengo yo, que me paso todo el tiempo pensando y ejerciendo el pensamiento crítico allá adentro yo sola, y hay cosas que me pierdo. Hay quien, por ahí está, me dicen Cicerona, y mi primera enfermera a mí me decía, doctora, pero usted no es médico, usted es filósofa. Y es que siempre me ha gustado estar pensando y buscando los porqués y hacer las grandes preguntas esas que nadie se hace. Marta, ¿y qué tiempo ejerciste la psiquiatría? Bueno, desde el 93 fue mi segunda especialidad. Yo hice la primera especialidad en la posta médica, terminé en el 93 y en el mismo 93 empecé la segunda especialidad y estuve ejerciéndola hasta el 2018. Hasta el 2018, no, disculpa, hasta el 2013, en que mi hijo más pequeño se graduó de médico. Sí, 10 años aproximadamente. No, más. ¿Más? Más, desde el 93, 20 años. 20 años. 20 años. 20 años. ¿Y cuándo decides dejar la psiquiatría? O sea, como práctica, como praxis. Sí, porque, y ahí yo interrumpo, creo que el psiquiatra lo va a hacer siempre, Siempre, psiquiatra, sí. La filósofa, práctica. pero la práctica de manera oficial. Oficialmente pedí la baja en el 2013. Ya no tenía sobre mis hombros la responsabilidad de mantener a mis hijos, ¿no? Porque mis hijos eran profesionales los dos, tenían cada uno su medio de vida, y entonces yo pude liberarme de todo aquello. Marta, y no obstante a que tú lo sentiste como una liberación, ¿no creíste o no sentiste en aquel momento que perdías la ruta, que perdías estatus, que perdías credibilidad? Esto de que soy psiquiatra y eso tiene una determinada importancia en el ideal y en el ideario social. ¿No sentiste eso? Bueno, realmente lo que sentí fue otra cosa. No sentí eso porque ya a mí la misma psiquiatría me había ayudado a crecer como persona. Ya todo ese tema de los estereotipos y los roles dentro de la sociedad y eso ya a mí no me hacía mucho daño. Además, es mucho más fácil asumir el rol del artista en la sociedad que el rol del psiquiatra, ¿no? Es mucho más cómodo ser artista que ser psiquiatra. El artista puede ir como le da la gana o simular que va como le da la gana, por eso andan por ahí los artistas disfrazados de artistas, ¿no? Pero sí me impresionó mucho como un salto al vacío, cuando te quedas sin pasado, cuando empiezas de cero, te reinicias y quieres pretender tapar el pasado, como que el pasado no existe. Eso genera un nivel de incertidumbre
importante, que sí la viví y sí me angustió y sí me hizo que en los primeros años después de haber cambiado de vida, estuviera siempre latente ahí en mí la posibilidad El regreso. del regreso. Porque cuando decides dejar la psiquiatría no tenías un plan B. Sí tenía plan B. Ah, ¿tenías plan B? Sí, tenía plan B. Sí, pero entonces fue una decisión Pensaba. pensada. Sí. No fue no puedo más y voy a dejarlo. No, lo No, pensaste. Incluso fue en un momento de mi carrera que yo sí podía más, es decir, había determinadas facilidades con el trabajo no era tan estresante. A mí me han utilizado en mis colectivos como punta de lanza, digamos, como, no, mira, fíjate cómo está de mala la situación que Marta dejó la carrera. Compañeros míos que están en otros países, cuando se han enterado de que yo dejé el ejercicio, me dicen, pero ¿qué pasó? Pero es que los médicos están mal que la pasan, qué sé yo, no. Yo no hice el cambio porque yo lo estuviera pasando mal como médico. Yo hice el cambio porque yo estaba convencida de que yo era artista. Yo venía a este mundo a eso. Y llegó el momento no fue tan difícil. Te digo, las emociones esas del salto al vacío, de no tener pasado, de a estas alturas, porque ya yo tenía una edad, yo tenía 40 y fue el año que cumplí 40, creo, o cumplí 50. Ya las décadas uno las va contando menos. Pero hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Y Hay los que ser 40 son una valiente. época de ruptura. Vamos entonces a indagar en un segundo momento en esta mujer que se llama Marta, pero también es Eva, pero una mujer que deja la psiquiatría porque vino a este mundo a ser artista. ¿Y cuál es su proyecto artístico? De eso vamos a conocer en instantes, siempre a Buena Sombra. Y estamos de regreso siempre a Buena Sombra y lo hacemos desde Casa Brava, que nos recibe con muchísimo gusto y se suman nuevos patrocinadores. Sobre ellos vamos a hablar porque son las personas que nos apoyan, son las personas que nos sostienen y que nos ayudan a transitar en estas conversaciones que hablan sobre proyectos de vida, que hablan sobre historias que nos inspiran a continuar. Ciego Montero se ha sumado al patrocinio de Buena Sombra. Muchísimas gracias por el apoyo. Y por supuesto está Parranda también dentro de los patrocinadores que nos sostienen. Hay muchos: Habana Club, PDL, 999 más, De Marí y otros tantos que seguirán llegando. Así que vamos con nuestra invitada a proponerle probar la malta guajira. ¿Ya has probado antes la guajira? Vamos a hacer un brindis deliciosa con malta, aunque no sea lo tradicional, pero esto Vale la pena. Deliciosa la malta guajira. La recomendamos de manera muy especial. Gracias a Parranda por esta gentileza. Nosotros continuamos la conversación con Marta y nos quedamos en una parte muy interesante, una parte de ruptura, de valentía, de cambio. 40 años y decide, con un plan pensado, dejar la psiquiatría, la praxis, porque tiene una deuda consigo misma, una deuda con la artista que siempre fue. ¿Cuál fue ese proyecto? Y si te resultó desde la primera vez o en algún momento hubo alguna parte difícil, ¿qué pasó con ese cambio? Bueno, a ver, yo desde niña yo dibujaba todo el tiempo, dibujaba papelitos alrededor de mi cuna. Y esa pasión, cuando me sentía triste, lo dibujaba en mi infancia. Ya en la etapa adulta, ejerciendo la psiquiatría, empecé a pintar, me empecé a vincular a partir de mi proyecto de psiquiatría comunitaria en El Cotorro con la Galería de Arte. Tuve mi primer pincel en el 2003 y empecé a hacer algunos ejercicios de pintura. Y empecé a sentir una vivencia que era nueva completamente para mí. Es decir, empecé a sentir que la vida era una cosa grata. Lo que yo sentía cuando pintaba no se parecía en nada a lo que sentía cuando estaba en un hospital o en una consulta, ¿no? Lo que me gustaba sentir era lo que se sentía cuando pintaba. Pero la carrera como pintora no avanzaba mucho. E incluso tuve una paciente que viajó al exterior y me dijo, doctora, ¿qué quiere que le traiga? No, un libro de arte. Y cuando la señora me trae el libro de arte y veo aquello, que era echar una gota de un pigmento y otra gota de otro pigmento, digo, Dios mío, esto tampoco es lo mío. Porque si aspirar a ser artista era aspirar a dominar de esa manera un oficio, tampoco era lo mío, yo no soy una persona de oficio.
Entonces ya como que había renunciado a la pintura. Pero sí sentía la necesidad de crear objetos con algo. La decoración de interiores, esas cosas han sido para mí siempre fascinantes. Yo los viajes eso en guagua de Cotorra a La Habana siempre los hice diseñando habitaciones en mi cabeza. Y se me había roto un búcaro que tenía unas características muy particulares y yo quería reconstruirlo de alguna manera. Pensé en el papel maché o algo de eso. Porque lo que yo entendía que era la cerámica eran las vajillas estas de la Isla de la Juventud y cosas así. Yo no sabía lo que era la cerámica. Cuando logré que alguien me consiguiera un pedazo de arcilla y me senté en la sala de mi casa, perdí completamente la brújula. Ahí sí encontré el amor de mi vida. Eso no había duda. Cuando yo empecé a ver que yo podía darle forma a las cosas, yo tenía tanto miedo de lo que estaba viviendo, porque era tan bueno, que yo no creía que yo merecía una cosa tan buena, ¿no? Yo salí con el primer búcaro aquel que hice, para todos lados, a todas mis amistades, mira lo que hice, mira lo que hice. Con miedo de que aquello fuera una fantasía, de que el barro se desintegrara y que no trascendiera. Y en ese sufrimiento, oigo la noticia de una convocatoria del Museo de la Cerámica, de algo que yo pensé que era un curso de cerámica. Corrí, en aquel momento en mi casa no había teléfono, corrí con teléfono público, llamé, hice la coordinación y me presenté ahí. Fui la primera en llegar al Museo de la Cerámica ese día. Y para sorpresa mía, aquello de curso de cerámica no tenía nada. Allí se estaban reuniendo los mejores ceramistas de Cuba para hacer un ciclo de conferencias donde cada uno expusiera lo más relevante de su obra. Es decir, allí era la leche y yo era la mosca, la única que no sabía de cerámica, nada. Y la mosca, nos gusta eso. Bueno, yo estaba perdida ahí, sin brújula, pero toda aquella gente me encantaba. Había un señor allí con una apariencia que esa cosa que transmiten las personas. Afinidad vibratoria. Exactamente, algo que no es físico, que es el invisible de cada uno. Había un señor allí que tenía un invisible bellísimo y me acerqué a él. Resultó ser él es el profesor de cerámica de San Alejandro. Me acerqué a él, le conté mi historia y me dijo, no, tu problema no es aquí, tu problema es allí. Y me dio la dirección de la Casa Yeti, en Playa. Para allá me fui con mi primogénito, corriendo, y conocí al que después sería uno de los grandes modeladores de mi vida, que fue el profesor Villafaña. Es una persona con unas dotes excepcionales para enseñar arte. Enseñar arte no es enseñar oficios, es transmitirle al otro de qué va el arte. Y entonces cuando lo conozco y me doy cuenta de lo que iba el arte, me di cuenta que yo sí era artista. Ahí fue donde tuve la capacidad de autoconocerme. Dije, si esto es ser arte, aquí el artista soy yo, porque yo me estaba moviendo en un mundo entre personas con la profesión de artista, pero que lo que dominaban era el oficio. No tenían ni siquiera conciencia de qué cosa era el arte. Villafaña me transmitió la conciencia de qué cosa era ser artista. Y ser artista no es ser pintor, no es ser escultor, es otra cosa. Ser artista es capaz de sacar dentro de tu alma tu invisible, que es la palabra con la que yo trabajo con los niños, tu invisible modelado por tus circunstancias, por tu historia, por tu presente, por tus sueños, por toda esa cosa tan polimorfa que tiene, y traducirlo en un idioma, en el caso de los que tenemos más abusado el sentido de la vista, un idioma visual, los de la música en un idioma de los oídos, ¿no? El sentido que más yo tengo es la vista, y entonces mis emociones salen a través de lo que yo hago y que se ve con los ojos. Es decir, yo soy artista de la plástica, definitivamente, eso no me cabe. Aclarando siempre, artista como sustantivo, ¿no? Porque cuando las personas ven una obra, un trabajo muy bien hecho, dicen, ay, pero es un artista, como queriendo decir, es algo valioso, es algo bueno. No, ser artista es bueno para el que es artista, para el que nace para científico, que tiene más capacidad de hacer pensamiento concreto, de estar aquí y ahora, es un científico, no es un artista. Aunque haga una investigación magnífica, no es un artista. Por eso siempre cuando es posible que me juzguen, no, mira que autosuficiente, dice que ella es artista, no, yo no estoy evaluándome, estoy dándome el sustantivo de la categoría de humano a la que yo pertenezco. Somos personas que tenemos la necesidad de transformar todo lo que nos encontramos y somos personas que tenemos la necesidad de sacar afuera muchas emociones. Y lo lograste a través de la alfarería, a través del barro. Ahí me hice un curso en el 2011 de cerámica creativa y después uno de pintura creativa en el 2013. En el mismo 2013 hice mi primera especialidad, mi primera exposición. ¿Te das cuenta cómo me saltan conceptos de una vida a la otra, no? Eso es vasos comunicantes. Sí, sí, que es lo que define que al mismo tiempo soy yo. Es decir, te formaste primeramente para luego darle ya una visión de proyecto.
porque luego que te formas y quizás saldas esas deudas, nace Mentes Creativas. ¿Qué es Mentes Creativas entonces? Bueno, Mentes Creativas es algo que me ha sucedido a mí. No es algo que yo pensé, no es algo que yo busqué, para nada. Yo estaba feliz en mi casa haciendo mi cerámica. Habíamos generado entre yo y mis dos hijos y yo un proyecto empresarial, ponerle un nombre que sé que es el que le toca, aunque nosotros lo veíamos como una cosa muy pequeñita, se llamaba Proyecto Dinamita. Mis hijos y yo nos complementamos perfectamente para hacer equipo porque cada uno tiene el potencial para una cosa diferente. Y hacemos un equipo perfecto. Pero a la hora de la práctica, tú sabes, en la empresa familiar, cuando tú trasladas los patrones de relación de la familia a la empresa, sucedió lo mismo. Es mi modelo educativo. Lo llevé a mi proyecto empresarial y definitivamente no funcionó. Entonces se quedó ahí, pero llegó a mi vida este señor, llegó Oscar a mi vida, hace ya casi 9 años. Y Oscar es la persona que señalaste fuera de cámara hace algunos minutos. Sí, es el que me dice Cicerona. Ah, ya. Es Oscar. Oscar es tu pareja. Sí, Sí, para dejar las cosas claras. pero al mismo tiempo mi pareja es mi jefe. Ah, qué interesante. Aunque yo no le hago caso, pero es mi jefe. Ah, bueno, ya. Está bien esa filosofía. Entonces, cuando le cuento a Oscar de mi experiencia laboral fue una cosa bastante plana, sí, exceptuando un margen de tiempo donde yo llevé al Cotorro la psiquiatría comunitaria. Yo tuve la suerte de participar en un proceso que se llamó reorientación de la psiquiatría a las áreas de salud y fui al frente de un equipo que conformé yo misma y diseñé un proyecto de intervención en una comunidad desde la salud mental. Esos proyectos estaban definidos a hacer promoción de salud, es decir, no era el modelo asistencial, sino el modelo salubrista, modelo que por supuesto tiene lugar en países desarrollados. Nosotros estamos copiando la experiencia de Trieste en Italia. Era trasladar los servicios a la comunidad, pero era quitar el foco del aspecto asistencial para el aspecto de promoción de salud. Promoción de salud en el que intervenían todos los factores de la sociedad. A mí me decían en aquella época más sectorialidad, porque fue el año de la salud mental, y el día que me dedica la OMS a la salud, ese año se lo dedicaron a la salud mental, y el profe me dijo, ¿qué tienes para preparar de intersectorialidad? Y no es que yo haya preconcebido, sino que en la práctica cotidiana me hacía falta, para promover salud, que participaran personas que no eran médicos ni eran enfermeras. Entonces, Oscar, cuando vio esa historia, me dijo, eso está genial, pero te adelantaste a tu tiempo. Pero siempre se quedó con el bichito ese. Estamos también nosotros en Dinamita tratando de levantar el proyecto Dinamita, que no acababa de las malcriadeces de los muchachos, yo con mi autoridad ahí. ¿Y el proyecto Dinamita en qué consistía brevemente? Era una empresa, era un proyecto familiar, a ver cómo lo puso mi hijo. Mi hijo más pequeño es médico, fue el que yo les conté que yo es cirujano. Él llevaba la parte de la contabilidad, la parte que mi otro hijo, que es un artista valioso, es muy hábil con las manos y es capaz de hacer toda la parte de logística de la empresa. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían allí? Cerámica. Cerámica, es decir, Dinamita era de cerámica Sí, igual. sí, era un proyecto familiar para diseñar, construir y comercializar cerámica artística y utilitaria. Ese era el nombre técnico que tenía el proyecto. Y ese es el proyecto que no lograbas que avanzara. No logró coger. ¿Cómo nace de ese proyecto o de quizá la frustración de ese proyecto Mentes Creativas? Sí, todas las historias están imbricadas ahí. Pero nos interesa conocer cómo nace Mentes Creativas. Vamos a hacer una pausa y al regreso damos los detalles. Bajo esta sombra te espero, en sitio seguro. Seguimos a Buena Sombra buscando el nacimiento de Mentes Creativas, este proyecto por el cual conocimos a Marta. ¿Cómo nace Mentes Creativas? Ya bueno, como le estaba diciendo, Mentes Creativas es algo que me sucedió, no es algo que yo busqué conscientemente. A partir de todas estas historias que le conté, del emprendimiento familiar medio que fallido, de la historia de mi proyecto de salud mental comunitaria, de mi relación con Oscar, que es profesor universitario, se dedica a trabajar temas de la economía social y solidaria. Él, por supuesto, siempre estuvo conmigo en todos estos proyectos. Empiezo a dar unos talleres de cerámica artística, otra cosa hay que validar. La cerámica es una profesión con un nivel de complejidad increíble, requiere mucho tiempo de vida, el que no tengo yo. Por tanto, no tengo un dominio de la cerámica como para convertirme en profesora de cerámica desde otra perspectiva. Pero empiezo a dar las técnicas básicas de la cerámica creativa con un grupo de niños allá en el Cotorro, un proyecto cultural, y empiezo a darme cuenta de que allí empieza a pasar otra cosa, que se estaban moviendo dinámicas alrededor de la cerámica que no eran sencillamente clases de cerámica.
Allí veo que hay niños que estaban en el grupo averiguaron mi dirección y se me aparecieron en mi casa. Me contaron cosas muy personales, cosas muy, muy delicadas de alguna manera al interno de su familia. Y digo, bueno, aquí están haciendo algo. Y con el apoyo de Oscar, que estuvo todo este tiempo conmigo, redactamos, nos sentamos a escribir, que ese es el mundo que se le ha dado bien a él, escribir proyectos, escribir investigaciones. Empezamos a escribir, a bocetear ahí la idea de aquello. Me pasó igual que como me pasa con mis obras. Yo no tengo claro ni en qué momento empiezan, ni dónde surgen, ni dónde se me ocurrió el nombre. Yo no sé qué día nació Mentes Creativas, no sé cómo fue que le pusimos el nombre, porque incluso era una cosa más intuitiva que de completa conciencia, ¿no? Era algo que nosotros sabíamos que podíamos hacer, pero no le habíamos puesto el zoom para saber de qué se trataba aquello. Presentamos el proyecto en varias instituciones, todo el mundo inicialmente con mucho entusiasmo, pero en ningún lugar cuajaba. En esa ocasión, Oscar me invita a conocer a un señor que tenía su empresa privada y que comercializaba materiales que eran útiles para la cerámica y qué sé yo. Él, con la perspectiva esta de la economía social, trabaja estos temas para vincular la empresa privada con los temas sociales. En una reunión que tuvimos allá con el hombre dice, bueno, ¿y tú qué es lo que tienes? Yo tengo un proyecto que se llama Mentes Creativas. Así de fácil lo dije, ¿no? Mentes Creativas. Y el hombre me dice, eso es así como Merlí, la serie esa que habíamos visto hace poco. Digo, sí, algo así, tráeme eso para acá. Y ya estaba traído para allá. Ahí empezó Mentes Creativas en la dimensión física. Ahí se concretó. Ahí montamos un taller de cerámica, pero no un taller productivo de cerámica, sino un taller para producir bienestar. Empezamos a trabajar con los adolescentes de una primaria de 6º grado. La experiencia fue increíble. Yo tengo un nivel de enamoramiento que la foto mía de WhatsApp es la primera foto que tuve del grupo de los niños, que uno de ellos me preguntó, profe, ¿por qué no ha cambiado la foto de WhatsApp? Digo, es que no puedo, porque es que esa es la foto que me representa. Es decir, Mentes Creativas me ha dado a mí la posibilidad de tener una vida extra. Todos tenemos una sola, yo creo que yo he sido afortunada y tengo otra. Mentes Creativas comienza básicamente siguiendo emociones. No había un conocimiento ni una predicción de lo que iba a pasar, ¿no? Yo lo que sí estaba segura era de que no le iba a hacer ningún daño a ningún niño y que le iba a dar mucho amor. Allí hubieron niños que el primer beso y el primer amor lo sintieron de mí. Hablar de amor a mí me resulta complejo porque es la palabra más llevada y traída de esta humanidad. Se ha cogido para cada cosa que nada tiene que ver con el amor, ¿no? El amor, sentirse cuidado, que es lo que más necesita el niño. Y yo eso estaba garantizado. La relación que se estableció entre los niños y yo era una relación de afecto, no era una relación rígida de respeto ni cosas por el estilo. Ahí los temas iban saliendo de lo cotidiano. Me entraba la chispa cuando uno de ellos hacía un comentario, qué sé yo, una palabra que fuera interesante, les recomendaba que buscaran palabras o interpretaciones diversas de esa palabra y en el encuentro siguiente hacíamos un debate, un coloquio, aquello de lo más divertido, de lo más interesante, sobre esa palabra y después nos poníamos a hacer un ejercicio creativo donde le diera forma a tus ideas. De hecho, el eslogan de Mentes Creativas es creando para crecer o crecer creando, ¿no? Es decir, el proceso creativo te obliga a hacer una introspección, a meterte hacia adentro tú solo con tus pensamientos y procesar todo eso de manera emocional. Son recursos que se usan en la psicoterapia. En la psicoterapia profunda se busca mover emociones, no a través del discurso lineal, es decir, no son cosas que te entran por el oído, porque eso te entran por un oído y te salen por el otro, sino información que tú vas a procesar a tu interno y por supuesto la persona que va a procesar eso no sale igual que antes de que le entrara el proceso. Claro, porque es más profundo, lleva más tiempo. Y esta forma de concretar y de movilizar las emociones se hacían físicas en un dibujo, en una pieza de cerámica. Exactamente. Podría estar contándole, ya le digo, 1000 ejercicios. Hicimos el ejercicio del autoconocimiento, piedra angular, para el desarrollo personal y para tener éxito en la vida, tú sabes, tienes que saber quién eres, ¿no? No esa duda que tenía yo que no sabía, yo era artista. Eso lo sabía tan bobo, un bobo que me hubiera mirado de frente un ratito sabía, si yo, lo más fácil para mí es dejar el cuerpo aquí y la mente que se vaya a volar. Entonces, yo quiero que esos niños primero se den cuenta quiénes son, pero para tú tener una respuesta, primero tienes que hacerte la pregunta. Casi nadie se hace la pregunta de quién soy. Entonces, el ejercicio este del selfie del invisible, que fue uno de los primeros, era precisamente
proponerles que miraran hacia adentro, ¿no? Empezamos a hablar del principito, de que lo esencial es invisible a los ojos, qué sé yo qué. Les doy la técnica de la plancha y del azulejo, que son ya contenidos más propios de la cerámica, que ellos dominan perfectamente después de la introducción. Y le pido a cada uno, vamos a hacer ahora, cada uno va a hacer el selfie de su invisible. La respuesta inicial es de perplejidad, ¿no? Como siempre. Y esa perplejidad está moviendo emociones dentro de ellos. Entonces, mientras cada uno va ejecutando, se va viendo obligado a buscar dentro de él. En ningún momento pienso que tú vayas a lograr el autoconocimiento con ese ejercicio. Es solamente el pie forzado para que empieces a pensar en quién eres. Después la vida te irá dando clases y lecciones, porque todavía todos nosotros estamos aprendiendo a ver en el fondo quién realmente somos. Estamos ahora mismo, mientras conversamos, es viral las reacciones que ha tenido una serie que ha despertado las alarmas, que se llama Adolescencia, y que es una serie que tal vez muchos de los que ven este podcast ya la hayan consumido, y habla justamente de estos peligros de quién soy en la adolescencia, incluso en países desarrollados. Podríamos creer que nosotros, en medio de tantas carencias y dificultades, tenemos una situación difícil, que de hecho la tenemos, pero cuando usted ve ese fenómeno se da cuenta que es mundial. Ese desamparo, ese sentirse solo, pasa en cualquier contexto. Entonces, un proyecto como Mentes Creativas vienen un tanto a acompañar. ¿Cómo acercarse al proyecto? ¿Es posible que quienes vean este mismo podcast y quieran buscar a Mentes Creativas? ¿Cómo llegar a ustedes? Bueno, esencialmente yo me involucro en cosas que promuevan mi proyecto por la necesidad de que esto se replique. A mí realmente, como artista que soy, me gusta la vida en solitario creando con arcilla, ¿no? Para mí, salir a la sociedad es un trabajo, pero es una necesidad, y pienso que tengo algo valioso en las manos que puede contribuir. Porque yo lo hago con la arcilla, que no es un material de primer consumo, pero la música es la más consumida de las artes, y la responsabilidad que tienen los músicos en estos aspectos es fundamental. Esto que está pasando ahora con la pornografía auditiva que oímos en todos los lugares a donde vamos, eso está en las manos del artista que hace música, que es el que consume el adolescente. El referente de vida sexual del adolescente es eso. Y esa no es la sexualidad humana, esa es la sexualidad de un perro, de un gato, pero no es la sexualidad humana. Entonces, esas personas que comparten a través de aquello que supuestamente es música y escriben su sexualidad, es la sexualidad que consumen los adolescentes. Tú le estás dando el referente a modelar, porque sus padres no le dicen mi sexualidad es así, sus amigos no le dicen, su maestra en el aula no le dice, no, mira, la sexualidad es esto. ¿Quién se lo dice? Ese que hace el que hace esas cosas. Entonces, a esos artistas son a los que hay que llamar para ponerlo a tu lado, para que hagan promoción de salud mental, que es lo que yo hago con arcilla, pero la pueden hacer los músicos, la pueden hacer los deportistas, diseñando cada uno herramientas desde su soporte, ¿no? Esto, cualquier artista que lo vea sabe de las cosas básicas en que se divide la obra de arte, y todas tienen que tener un soporte. El soporte depende de la especialidad de las artes a la que tú te desenvuelvas. ¿Y cómo llegarían nuestros adolescentes a un proyecto como Mentes Creativas? ¿Cómo acceder a esta praxis que tienes de salud mental desde la creación? ¿Cómo llegamos? Bueno, mi proyecto está limitado porque nosotros, aunque querramos, no podemos abarcar un volumen de niños que nos superen. Por eso vuelvo a lo que decía anteriormente. El objetivo es convocar a otras personas que puedan asumir desde su profesión lo mismo que yo estoy haciendo. Te entiendo. Yo estoy en la disponibilidad total Para de dar lo los que talleres, para de lo que he capacitar. aprendido. Claro. En estos últimos 3 años, que para mí han sido una escuela valiosísima, valiosísima, ha potenciado mucho lo que ya yo traía de mi experiencia anterior. Pero la cantidad de información que yo he incorporado para la vida en estos últimos 3 años supera con creces lo que yo aprendí en toda mi vida académica. Marta, y no quiero que te vayas de esta conversación, de este podcast, de este encuentro, sin que pongas un ejemplo que me conmovió. En nuestra primera conversación, en uno de tus ejercicios con los muchachos, con los adolescentes, hablaron sobre las etiquetas, y uno de esos niños etiquetados descubrió la percepción que tenían de él en un primer momento y después la otra. Cuéntanos esa historia. Ese ejercicio fue uno de los... todos los ejercicios me han apasionado porque ellos te sorprenden. Los mágicos son ellos. Te sorprenden con la capacidad de abstraerse y con la libertad, con la transparencia que tienen para crear. El ejercicio de las etiquetas, hablamos de etiquetas y los mando a buscar etiquetas.
yo pensaba a mis adentros que iban a traerme etiquetas de ropa, de marcas y qué sé yo. No, que va. Ellos buscaron etiquetas psicológicas. Ellos sabían ya, porque llevamos un tiempo trabajando, en qué área de conocimiento nos movíamos, ¿no? Y el debate fue interesantísimo. Cuando cada uno se pone a hacer, en el caso de ese ejercicio del que tú me hablas, ahí hubieron 2 ejercicios que se vincularon con ese, porque ese fue el ejercicio de la empatía. La empatía era, ¿sabes? Los emojis que todos conocemos, Sí, claro, ¿no? las A través de un caritas. emoji tú puedes sintetizar con qué emociones tú asocias a determinada persona. Y entonces, el ejercicio se trataba de ¿qué? De hacer el emoji del que tienes a tu derecha. Es decir, tratar de resumir cómo tú lo ves en su parte invisible y darle forma a un emoji que lo ibas a inventar tú. En este caso, a ese niño le tocó ser objeto del emoji de la niña más culta, más próspera, más qué sé yo, del aula. Y la niña le puso por detrás del mensaje, el mensaje, en la carita que hizo fue un guiño, pero por detrás al dorso le puso, eres mucho más de lo que aparentas. Señores, hay que ver la cara de aquel niño cuando vio eso. Era un niño con muy pobre autoestima, que por sus características personales, el grupo no lo digería completamente, siempre estaba envuelto en broncas y qué sé yo. Cuando ese niño leyó, Eres mucho su más cara, de lo que aparentas. eres mucho más de lo que No aparentas. aparentas. Él se quedó en un estado tan mágico, como en una sorpresa, porque uno construye la autoestima a partir de lo que uno piensa que piensan los demás de uno. ¿Sí? La imagen que ven, y que aquella niña pensara eso de él, pensara que él era una persona valiosa, eso lo marcó. De hecho, la relación entre ellos dos, a partir de ese día, fue otra, por completo. Son historias y así deben existir muchas. Yo creo que es interesante replicar proyectos como Mentes Creativas y desde Buena Sombra. Es una Vamos convocatoria, también es a una buscar ese convocatoria. espacio, vamos también a sumar personas para que puedas compartir esos saberes, porque creo que ese es el propósito. Entre más personas conozcamos cómo hacerlo y hacerlo bien, pues serán personas más sanas y todos estaremos un poco más salvados. Así que gracias a ti, Marta, por estar con nosotros y por conmovernos con estas historias, con este proyecto tan encantador, y te agradecemos que hayas estado a Buena Sombra contándonos la historia. Y aquí está nuestro regalo, porque nuestros proveedores de parranda hacen estos regalos para los amigos. ¿Te gusta la cerveza? Sí, claro. Sí, claro, sí, claro, Sí, porque nos gusta mucho que Muchas a veces gracias. los artistas dicen, bueno, y piensan que no tomamos, que no. Ahí también somos parranderos. Sí, sí, claro. Sí, con moderación. Claro, ¿no? con moderación. Todo con Todo moderación. con moderación. Entonces disfruta de este regalo que hace Parranda y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros a Buena Sombra. Bajo esta sombra te espero, en sitio seguro.